hace 40 años que yo tomé la responsabilidad de dirigir la Universidad de Córdoba con mucho honor y con mucho orgullo, y me encontré una universidad, salvo algunas excepciones, completamente caótica. Las excepciones eran que veterinaria, como emblema de Córdoba, funcionaba extraordinariamente, agrónomos también, filosofía y letras ya arrancaba en su vuelo, pero había unas situaciones muy delicadas como la Facultad de Ciencias, que no tenía edificio y vivía en unos barracones en los patios de la Facultad de Veterinaria, o Medicina, que tampoco tenía edificio y hacía su docencia mínima en los sótanos del Hospital General en muy malas condiciones. Derecho no tenía edificio y ya se le consiguió habilitar uno en Puerta Nueva. Y en este periodo pues también se solucionó el tema de ciencias, que se terminó con mucho problema con los arquitectos, la nueva Facultad de Ciencias, y de Medicina también se inauguró en este periodo desde alrededor de los 80. Era delicado todo, porque el profesorado, había poco profesorado numerario. Hay centros que no tenían profesores, Derecho no tenía profesores, no contaba con profesores, Medicina tenía algunos profesores. Había mucho profesorado no numerario, mal retribuido y muy atendido. Un PAS escasísimo para la actividad de la universidad y que requería una atención prioritaria. Había una circunstancia estratégica, social, de cierta tensión en la transición, que yo como rector traté de limar con todas mis posibilidades, de dialogar con unos y dialogar con otros. Incluso formaba parte del equipo de gobierno una persona que incluso había tomado parte en la oposición a mi rectorado, o sea que una idea de conglutinar intereses, de hacer una universidad o de regir una universidad en los términos más científicos, sociales que políticos. Estoy satisfecho de lo que se hizo, pero verdaderamente comparar aquella universidad caótica con la universidad actual, que está dentro del 10% de las universidades mejores del mundo, es un éxito de toda la universidad, del cual no se puede excluir a los rectores que me han sucedido, puesto que verdaderamente se comenzaba hace 50 años con unas características que se han mejorado enormemente, no tanto tanto en investigación como en docencia o como en sincronización con la propia sociedad cordobesa, lo cual es fundamental, porque cuando yo comenzaba, pues la Universidad de Córdoba no existía. Y a mí en algún lugar me han dicho varias veces que cuando yo he dicho soy rector y tal, dice, y tal, queda muy lejos la universidad laboral. Pensaba que yo era el rector de la universidad laboral, que era lo que en Córdoba se sentía. En resumen, quiero decir que la Universidad de Córdoba se creó y ha estado desde su principio muy compleja su organización, puesto que hubo mucho debate en sus estatutos, primero con el PSOE, primero con UCD, después con el PSOE, que se aprobaron. Cuando yo gobernaba en Córdoba no se podía hacer nada. Yo cada semana tenía que ir 2 veces a Madrid a solucionar cualquier cosa, puesto que todo estaba centralizado, y que después vino la autonomía nacional, la autonomía de Andalucía, la universidad se organizó ya de una manera formal, y esa es la universidad que yo dejé cuando abandoné el rectorado ya en el 1984. Bueno, para mí es muy difícil 50 años de vida intensa dedicada a la Universidad de Córdoba, reducirlo en un espacio de tiempo. Yo he tenido la suerte de vivir desde el primer día hasta el desarrollo de la propia universidad. Yo recuerdo, y el otro día mirando mis papeles, que participé en la elección de rector de la Universidad de Sevilla, allá por la década de los 60.
en donde se eligió a Manolo Clavero. Entonces, aquello para mí fue un impacto, porque era la primera vez que yo participaba en la elección a un rector. Entonces estaba nada más que la Facultad Veterinaria, y como desarrollo de Sevilla hacia Córdoba, lo que hice fue la creación de un comedor universitario. Comedor universitario que, afortunadamente, por mi edad y por mis características, yo fui de alguna manera el que tuve que desarrollarlo. Después me he encontrado metido en todos los avatares de la propia universidad, quizás sería por aquello de mi juventud y de mi inquietud. Cuando se crea la comisión gestora, hay una votación entre la comisión gestora y me designan director del ICE. Aquello para mí fue una experiencia inolvidable. La dirección del ICE, algo que no existía, que tenía que crearlo desde la infraestructura hasta toda la estructura constitutiva. Aquello fue para mí un reto tremendamente importante. De allí pasamos un grupo de universitarios cordobeses con una ideología muy distinta. Participamos en la elección del primer rector de la Universidad de Córdoba. En aquellos momentos eran momentos de inquietud muy grande en el ámbito político, y entonces hubo unas primarias y yo perdí afortunadamente por un voto. Y digo que perdí porque yo no estaba en condiciones en aquel momento de desarrollar ninguna labor. No obstante, a mí en aquel equipo rectoral, encabezado por el profesor Losada, en donde la inquietud política era tremendamente importante, en aquel equipo yo llevé el vicerrectorado de ordenación académica. Y aquello para mí fue una experiencia inolvidable. Aquello terminó mal porque hubo una dotación de cátedras cuando no existían cátedras en las demás facultades, hacia agrónomos, total, pero aquello fueron unos años de desarrollo que no se pueden ustedes imaginar la inquietud y el trabajo de todas las personas que estábamos allí. Yo, después de aquella experiencia, que para mí fue muy positiva, dentro de las características personales del rector, yo tuve una experiencia en organización y en gestión inolvidable. Allí fue cuando se empezó a desarrollar el edificio, cuando, de alguna manera, la estructura de la propia universidad se desarrollaron. De allí, pues entonces volví a mi centro, a la Facultad Veterinaria, y a los pocos años de dejar el rectorado ocupé el decanato. Para mí el decanato de la facultad fue también una experiencia inolvidable, porque de alguna manera yo había tenido conocimiento de la organización universitaria durante el periodo que había sido vicerrector, de tal manera que las propias escuelas de ingenieros agrónomos pensaban que el número de cátedras que tenían era excesivo, porque ellos tenían lo que le llamaban los núcleos, y entonces tenían cátedras repetitivas, y entonces ellos trataban de alguna manera de aunarlas. Lo que pasa es que después los intereses profesionales superaban a los intereses académicos. Entonces, durante el decanato, aquello fue también una experiencia muy buena, porque los decanos llegamos a entendernos. Y a mí se me nominó en aquel entonces al rectorado. Yo conocía la universidad muy bien, sabía cuáles eran sus carencias, desde la Facultad de Medicina, su ampliación, hasta el campus de Rabanales. Y aquello fue para mí un tema tremendamente importante que culminó mi vida académica. No voy a hablar porque estaría hablando una hora y creo que vosotros tenéis cosas también que decir muy importantes. Pero, Amador, un segundito. El reto, o sea, se identifica, Pepe hablaba de encontrarse, de llegar a una universidad caótica y demás, o sea, su reto fue poner un poco de serenidad o de orden a aquello. Si tú tuvieras que quedarte de tu mandato con un hito, ¿no? Con el reto, el proyecto más relevante de tu mandato, del mandato, no o sea, de toda tu trayectoria en la universidad, como decano. La organización de la propia universidad. La universidad, de acuerdo con el claustro, la organizamos en 3 campus fundamentales. El campus de Rabanales, que es el campus
científico-tecnológico. Creamos también, como sabéis, el campus de Ciencia de la Salud más el campus de Humanidades. Que, por cierto, en el campus de Humanidades uno se va enterando de cosas que en estos momentos pues serían de un gran agrado. La idea del equipo rectoral que yo presidí en la década de los 90 era implicar al casco histórico en la Facultad de Filosofía, para lo cual estaba previsto incorporar edificios singulares al campus de Humanidades. Teníamos 2 edificios ya prácticamente absorbidos por la propia universidad, que después no se han culminado. Y era concretamente el llamado la Casa de las Pavas, que hoy día es un hotel, y la Casa Árabe. La Casa Árabe la dejamos firmar con Esperanza Aguirre la posibilidad de que pasara a departamento universitario, y a cambio le dejábamos unos contenedores en Rabanales para que se guardaran las piezas de cercadilla. Eso no se ha terminado y así quizás es uno de los elementos cojos que tiene esta universidad, el desarrollo de las humanidades. Porque incluso había un problema grande en medicina, porque la decana planteaba el tema de que medicina la habíamos olvidado y medicina se amplió también. Es decir, que fue quizás la Unión Europea nos ayudó tanto con el 72% que nunca imaginamos que iba a haber unas inversiones en Córdoba. Esto, de alguna manera, endulzado con algunas actividades más de la propia ciudad. Por ejemplo, la piscina cubierta y climatizada, una entidad financiera a todos los colegios mayores los donaron. Es decir, que hubo un movimiento universitario quizá grande. Tan grande que quizás en estos momentos echamos de menos ese ímpetu de aquellos momentos, porque lógicamente el ímpetu no puede no ser eterno. Dicen que el presente es la llave del pasado y entonces lo que tenemos ahora es la suma de pequeños acontecimientos históricos que han ido permitiendo la construcción de lo que tenemos en este momento. En consecuencia, cada uno de los movimientos, cada uno de los esfuerzos, cada una de las ideas que fuimos teniendo son las que han permitido que la Universidad de Córdoba en este momento esté donde esté. Y yo tengo que decir que también viví esto desde el inicio, porque aparecí por aquí en el año 72 cuando esto era colegio universitario, pero que la culpa de que luego terminara siendo responsable de esta casa la tiene el profesor Joubert. El profesor Joubert la tiene la culpa, porque fue el que me nombró director de ciencia del Instituto de Ciencia de la Educación, después de que tuviera José Ignacio Cubero, y luego me pidió en una famosa escena del sillón, del sofá, que me hiciera cargo en su segundo mandato del vicerrectorado de investigación. Yo me resistí bastante porque él sabe perfectamente que tenía otras ideas para mi desarrollo de mi carrera, y en aquellos 4 años pues vivimos, como él ha dicho, unos años complicados, complejos. Había llegado dinero de la Unión Europea y tuvimos que solventar pues, una problemática terrible con el tema de los fondos FEDER, acuérdate, Amador. Y a partir de ahí, pues con mi vista puesta en terminar aquello, cumpliendo lo que me había pedido el profesor Joubert, pues yo pensaba no haber seguido, pero hubo un grupo de personas que pensó que quizás esto podría prolongarse en una acción de pilotaje de la nave del barco que acababa de sacar el profesor Joubert del puerto y llevar ese barco hasta el destino que se había marcado. También es cierto que yo personalmente en esta universidad he hecho de casi todo. He sido vicedecano, director de Ciencia de la Educación, como él, decano, vicerrector de investigación, etc. Y en la época de decano tuvimos la ocasión de formar un grupo muy interesante de decanos, y era la época que las facultades tenían un peso considerable, que en un momento dado pues pensó que la persona que tenía que ser el relevo del profesor Vicente Colomer era Amador Joubert. Y así lo hicimos, ¿no? Y lo que pasa es que yo, una vez cumplido aquello, preferí seguir siendo decano hasta que él me hizo ese envite que aquí entre amigos no te lo perdonaré nunca. Pero, en fin,
me ayudó a eso. Pero también es verdad que el profesor Peña, en la época que yo estuve de director de los colegios mayores, apostó también mucho por mí. Por lo tanto, si no hubiera sido por ellos, es que incluso el profesor Vicente Colomer, con el cual en un momento dado tuvimos muchos grandes desencuentros y tal, luego pues desarrollamos una empatía muy buena, porque desde el momento que uno ocupa el sillón restaurante, se da cuenta que cualquier persona que haya ido allí, sacrificando su vida familiar, etcétera, es una persona que merece mucho respeto. Y yo es que le tengo un respeto considerable, y ellos lo saben, a todas las personas que estuvieron en esa casa. Y sin el esfuerzo y el sacrificio de estas personas, pues hoy la Universidad de Córdoba no estaría donde está. Porque se ha encontrado una estructura hecha, bueno, es una frase muy manida, pero ya la planteó Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial con sangre, sudor y lágrimas. Pues tuvimos muchos malos ratos, muchos, en fin. Y desde luego, si alguien me preguntara, ¿y de qué estás más satisfecho de tu periodo? Pues yo diría que hubo un problema que mis predecesores no pudieron arreglar, porque la normativa era tan compleja y tan dura que era casi imposible llevarlo a cabo, que era hacer unos estatutos. Y los intentos que hubo fueron imposibles, porque con 1.500 personas en el claustro no había manera de poner a todo el mundo de acuerdo para que la mayoría absoluta se produjera y se aprobaran los estatutos. Y gracias, hombre, a un equipo que me ayudó durante los 2 periodos, y en particular con el tema de los estatutos, el profesor Gómez Caballero, que se sentó con toda la gente de esta universidad. Y llegaron a un acuerdo y sacamos los estatutos por una mayoría absoluta. Y esta universidad tiene unos estatutos porque en ese momento hubo gente que pues, se quitó de encima el lastre de los prejuicios que tenía y decía, bueno, es que tenemos que ir remando todo en el mismo sentido, para que no ocurriera aquello que estaban en la puerta de una casa empujando un piano y dijo uno, a ver si nos ponemos de acuerdo para meter el piano en la casa, y el otro dijo, pero no lo estamos sacando. Pues entonces yo creo que esto fue lo que ocurrió, que todos llegamos a la conclusión de que había que empujar para sacar el piano o para meterlo, y salir adelante. Así que eso para mí fue un hecho con el cual me podría haber ido con toda la tranquilidad del mundo y, en fin, terminar una obra que había empezado el profesor Jover y que ahí está, y que a mí me gustaría de verdad que los que han venido detrás nuestra, los que vienen detrás nuestra, pues terminen de culminarlo con un mantenimiento y una extensión de los proyectos que en su día teníamos, ¿no, Amador? O sea que, en fin, eso es todo. Bien, yo en 2006 llegué al cargo de rector, después de haber sido vicerrector con Colomer, haber trabajado con Amador en una misión específica con rango de vicerrector, de estar con Eugenio de vicerrector de estudiantes y luego de ordenación y profesorado, y me encontré una universidad ya desarrollada. Ya el esfuerzo de todos estos señores que trabajaron, Pepe Peña lo ha dicho, en circunstancias muy difíciles, en una sociedad muy convulsa, y ya cuando yo llegué, la universidad estaba diseñada, perfectamente diseñada, y en una situación de paz, de trabajo. Yo creo que esa es una herencia de todos vosotros. ¿Qué dificultad tuve? Pues una muy sencilla. Al año, 2 años, la gran crisis de 2008, tasa de reposición cero, recortes y además con una sociedad mucho más luchadora que estar sumisa. Entonces, tuvimos que aguantar una situación bastante crítica, hoy gracias a Dios, porque quien dota las plazas es la Administración, es la Junta de Andalucía y quien las financia, de acuerdo con los sindicatos, con los rectores, pero en aquel entonces no se podía sacar una plaza. Imaginaros varios años. Aquello se sorteó como se pudo, se salió ya en 2014 un poco de la primera crisis, y yo los retos que tuve para ejecutar, y especialmente pues fueron, en primer lugar, pues trabajamos en algo que fuimos pioneros y era muy bonito, la compra pública innovadora, que era trabajar con las empresas. Fuimos la primera universidad, recibimos un premio de los Reyes, dado por los Reyes, que lo recogió mi sucesor, José Carlos Gómez Villamando, porque ya él era rector entonces. El CIA 3, que era también una apuesta a nivel nacional y que conseguimos que nos dieran
el marchamo de Campus de Excelencia Internacional, antes que el resto de universidades andaluzas, que aquello hubo un enfado enorme. Recuerdo también la creación del IMIBIC, un Instituto de Investigaciones Biomédicas, que no es hacer un edificio, como fue, por ejemplo, el del Vial Norte, que es simplemente, bueno, hacer un edificio y gestionarlo. Pero es que la creación de un Instituto de Investigaciones Biomédicas con la categoría que tiene y todos los filtros que tiene que pasar de calidad, pues verdaderamente son las cosas que yo recuerdo, los hitos que yo recuerdo, porque hay muchos de los grandes proyectos que dependen de varios rectores, de un periodo más largo. Amador Jover inició con éxito el campus de Rabanales. Antes de él llegar, aquello no estaba configurado. Lo inició, lo continuó genio, e incluso cuando yo llegué en 2006, había edificios que se acabaron en 2007, como la nave de talleres para hacer las ingenierías, el Da Vinci, o como la residencia Lucano, como todavía, son 3 mandatos, o sea, a 8 años que hemos tenido, son 24 años de un gran proyecto que habéis ejecutado vosotros, yo ya simplemente lo terminé. Con lo cual quiero decir que esto es no es continuismo, es una continuidad, pero de progreso, es una continuidad donde vamos recogiendo, los que llegamos, vamos recogiendo toda la labor que habéis hecho vosotros. Y ahí estoy de acuerdo con Eugenio, que merece el respeto, el máximo respeto, toda la persona que ha dejado unos años de su vida y en muchos casos salud. Cuando venían los rectores americanos, los presidentes americanos te preguntaban, oye, ¿y vosotros como rectores qué monumentos tenéis? Yo decía, pues, creo que me sube el sueldo un 15%, y se echaban las manos a la cabeza. 24 horas al día para recibir el 15% o el 18% de incremento de tu sueldo normal, de tu emolumento normal, por presidentes que cobraban 500.000 euros al año, con casa, chofer, con todo, una cosa. Entonces, lo que yo quiero es valorar muy positivamente toda la labor que se han hecho por todos, y por el actual rector también, y yo creo que la universidad ya está muy asentada y con una calidad docente e investigadora y de servicios muy notable, y me lo dicen personas que conocen bien otras universidades. Y es obra de vosotros, de nosotros, y de un buen plantel de investigadores, de profesores y de paso. Recuperando un poco lo que habla José Manuel, ¿no? De, bueno, pues ahora la Universidad de Córdoba con sus 50 años está en una posición seguramente mejorable, como siempre, pero bueno, le lanzo la pregunta a Pepe por antigüedad, pero porque es que ha salido esta mañana, ¿no? Cuando hablábamos del futuro y decía un decano, yo no me puedo imaginar la universidad dentro de 50 años de la misma manera que creo que quienes llegaron aquí al principio no se podían imaginar que 50 años después estuviéramos aquí. Os pregunto, empezamos si queréis en el mismo turno, o si queréis interrumpiros, luego lo podemos hacer, ¿eh? ¿Imaginabais que la universidad, mirabais al futuro y veíais una universidad como la que tenemos? Yo no. Yo siempre tenía la duda de si al día siguiente íbamos a abrir la universidad. Porque hemos pasado periodos tan horrendos que incluso yo he llamado por teléfono a una consejera, y me imagino que mis compañeros también lo querían, que le he dicho, oye, o arreglamos esto o yo no abro mañana la universidad, hago el cierre patronal. Por lo tanto, hemos vivido mucho el día a día, muchísimo día a día. Nos costaba mucho trabajo pensar en el futuro, ¿o no es así? Entonces, la verdad, yo personalmente, lo que quería era resolver lo del día siguiente y muchas de las cosas que venía atrasando y que había sido incapaz de arreglar. No sé tú, Amador, no sé. Eugenio dice eso en los años 80, que no diría yo, bueno, los años 90, que no diría yo de los años 80, principios de los 80, donde el rector no tenía complemento salarial, y yo me quedé sorprendido, pero si yo tengo gastos, no tenía complemento. No tenía coche oficial, utilizaba yo mi coche para ir y venir a Madrid. Utilizaba para ir y venir. Los presupuestos eran mínimos. Yo tenía un presupuesto en la universidad de unos 2.000 y pico millones de euros y hoy es 12.000 millones. Y allí
entraba la investigación y la docencia, y ahora hay 12.000 millones, pero solamente para actividad investigadora, no, para actividad docente no investigadora. El caos era total. Y además, yo tuve que hacer una cosa muy complicada, y es constituir, dirigiéndolo yo, un claustro de la universidad que representase el futuro de la universidad para elegir nuevo rector de la universidad, con unas tensiones dentro de la universidad enormes y con una sola directriz. El 50% de los claustrales deben de ser doctores. Lo demás usted lo arregla como quiera, que yo lo arreglo como quiera y pueda. Reuniones y más reuniones, pactar y no pactar, etcétera, etcétera. Y aquello salió bien. Lo primero es que yo renuncié a presentarme a un claustro que yo había formado, que era una base fundamental. Yo ya renuncio. Vamos a ponernos todos de acuerdo. Yo ya renuncio. Y a mí me vino bien, porque yo soy, entre paréntesis, soy un poco científico. Yo rápidamente me incorporé a mi laboratorio y al haber estado aquí solamente 3 y pico años, me permitió continuar mi actividad investigadora, mis trabajos investigadores. Y en eso soy un poco feliz, haber contribuido y al mismo tiempo desarrollar una labor positiva dentro del ámbito más general de la propia universidad. Yo esperaba de esta universidad lo que ha ocurrido, no cuando yo era rector, sino cuando he visto las figuras de los rectores posteriores, la energía que han desarrollado, los sacrificios que han hecho, y es que tendría que ser así. Y que esta universidad se encuentre entre las mejores del mundo, en un pueblo como es Córdoba, es muy llamativo y dice mucho por el Instituto de Ciencia, del Instituto de Investigación que se ha creado, Rabanales que se ha creado, la preocupación. Yo creé una cosa que era fundamental en aquellos tiempos, que era la universidad empresa. La universidad empresa, la asociación universidad empresa. Después se le cambió el nombre y tal. Pero es que es fundamental que la universidad salga de sí mismo y se encuentre con la sociedad y con la empresa. Porque aquí tenemos poco dinero, pocos fondos para investigar. ¿Quién paga las vacunas que ahora se están haciendo? Las empresas, no los gobiernos. Y entonces se necesita apoyar las empresas que den después, vendan para que tengamos cierta riqueza es cultura y es trabajo. Y bueno, en ese interregno yo me he movido. A tenor de lo que dice Pepe, cuando yo llegué en el año 80, yo volví de Estados Unidos, en el laboratorio, en la Universidad de California en San Diego, con todos los medios, y me encontré pues, en nuestra casita portátil con un arcón, un colorímetro y una ultracentrífuga. Bueno, y claro, era un páramo. Aquello era, para la investigación era un páramo. La evolución que ha tenido ha sido enorme. Nuestra universidad y el resto de universidades, pero la nuestra ha cogido bien la onda. Y yo creo que también hay algo que vislumbraba entonces, que era recién llegado, hasta que ya he conocido a fondo, hasta el tiempo actual, la influencia de la universidad en la ciudad, la cultura. Recordad la participación activísima de la universidad en la capitalidad cultural, que no salió, pero era por otras razones de otra altura. Pero es que la universidad jugó un papel esencial, éramos uno de los patronos. Eugenio lo inició y era universidad, era diputación, ayuntamiento y junta. Universidad como patrono. Las entrevistas para buscar gerentes se hicieron en el despacho del rector de la universidad. La oficina era en la universidad. Aquí pongo ese ejemplo. Igual que con las Fuerzas Armadas. Una relación estrechísima que ahora se recogen los frutos. Pero Eugenio, yo recuerdo de cuando yo empecé con vicerrector con Eugenio, pero yo me acuerdo del nombre de todos los generales porque estábamos allí dando cursos, dando conferencias. Arnoldo Mediavilla, José Manuel Moyá, Álvarez Avillé, Álvarez Arena, Antonio Ruiz, Olmos, Teo Baño. O sea, conocemos a todos los generales que lo han llegado a tenientes generales, pero quiero decir, Fuerzas Armadas, cultura. Os acordaros de los 25 años, creo, de la Constitución. Sí, creo que eran 25.
Aquí vino Carrillo, aquí vino el ministro que lo metió en la cárcel, Martín Villa, y le preguntábamos, oye, ¿qué piensa de Martín Villa, don Santiago? Y decía, no me hable de usted. Martín Villa y yo almorzamos todos los meses juntos. Quiero decir, es una anécdota, pero quiero decir que verdaderamente la universidad al principio tenía tales problemas y tal inicio, que costaba más trabajo, luego lo habéis desarrollado, una relación muy, muy estrecha con la sociedad. Y ahora mismo, ya lo veis, los frutos que se recogen con la base logística. Lo que pasaba, y yo lo viví cuando estuve de vicerrector con el profesor Jover, es que esto era como los cuatro somos de ciencia, esto era una reacción donde no controlábamos casi ningún parámetro. Y además los parámetros algunos eran internos y los podíamos más o menos prever, y luego otros eran externos y eran imprevisibles, porque la política de la Junta y del Ministerio era zigzagueante. Y entonces, pensar en el futuro con eso era imposible. Era imposible. ¿Qué va a pasar el año que viene? Pues no sabemos, no sabemos. No sabíamos qué titulaciones podíamos poner. Era una cuestión de cataplum y de gota malaya, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos llegado aquí porque hemos llegado, pero no porque tuviéramos nosotros una visión. Es que lo que estoy yo haciendo va a permitir que en el futuro tengamos aquella cosa, ¿no? ¿Te imaginabas la universidad cuando gobernaba, o bueno, en el año 72, cuando se crea la universidad? ¿Imaginabas esta universidad de hoy? No, hombre, lo que sí ocurre es que el grupo que formamos en aquel momento era un grupo tremendamente activo y tremendamente inteligente. Y la mayoría de ellos conocían perfectamente las universidades de fuera de la frontera nuestra. Entonces yo creo que el momento álgido, sin distinción de ideología política, independientemente de que el rector sí la tenía, el resto de las personas no tenían ideología. Hombre, yo le podía citar alguna persona metida en el tema de Alberto Losada, el profesor Romano, que ya no está con nosotros. El profesor Romano era un hombre tremendamente conservador, tío fenomenal, pero y entonces lo que hicimos fue aunar esfuerzos para desarrollar una universidad en donde la ideología fuese secundaria y lo importante fuese los objetivos de la propia universidad. Yo creo que aquello desarrollado aquellos 4 años fue de una creatividad tremenda y fuimos capaces de poner un poco las bases de lo que sería la futura universidad. Sí, pero el poder político nunca dejó de intentar meter la zarpa en todas las cosas que se hacían aquí, tú lo sabes perfectamente. Pero has dicho, me ha dado una cosa muy interesante, y es que al ser una universidad nueva, estaban llegando profesores y personal muy bien formados, pero no muy bien formados en Badajoz, donde yo venía, porque yo venía a Badajoz, pero de Inglaterra, ni se habían formado en Granada, no. La mayoría de los profesores jóvenes que han ido tirando de la universidad han tenido una formación exterior amplia, donde, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Inglaterra y nos reuníamos para desayunar a la merienda, hablábamos de los experimentos que estábamos haciendo, no hablábamos de la política, hablábamos de lo práctico. Y entonces hay una idea, el científico que ha venido es práctico y útil en sus cosas. Y además fue un corte ideológico. Es un corte ideológico es decir, y abierto. Porque de crear la universidad del movimiento, que es lo que se pensaba, a crear una universidad tremendamente profesional, en donde los objetivos eran fundamentalmente la enseñanza. Aquello fue una ruptura, independientemente de que el rector jugara a lo que tenía que jugar. El respeto entre las ideologías, que hay que respetarlas. Pero al principio, eso hay que hacerlo. Al principio lo sufristeis vosotros, porque era un reflejo de la sociedad. Era un periodo difícil, 3 años antes de la muerte de Franco, toda la transición, y había una polarización que ahora mismo, esa polarización que hay por ahí, a nosotros no nos afecta igual, porque en la universidad yo no estaba, no participaba, estaba recién llegado, pero estos claustros de 1500 creo que eran no sé cuántas horas, día y noche,
Y Que se entonces, lo diga a Vicente Colomé. sí, señor. Con Juan López Marea. Sí, señor. Y eso eran de mañana. Pero tengo entendido que porque ese claustro ya era de 500. No, ya era de 1500. Hasta los estatutos, como ha dicho, hasta los estatutos, eran el 30, 30, 30 y 10. 30% de numerario, 30% de no numerario, luego 30 pas. 30% de alumnos y 10%... Y un 30% de alumnos, que muchos de ellos no eran alumnos de la Universidad de Córdoba, No, sino eran de centros de adscritos. la Loyola. Claro, de ETEA, que eran De los ETEA, que de la Loyola. tenían un peso importantísimo. en No, y muchas que además cosas. lo ponían ahí para influenciar. Claro. No, pero mira, cuando yo me acuerdo cuando estaba Alberto de rector, que tuvimos juntas de gobierno que duraron hasta la madrugada, acuérdate, las 3 y las 4 de la mañana. Yo eso no lo he visto. Aquello era una cosa donde había una radicalización tremenda. ¿Tú te acuerdas que se votó incluso el significado de una palabra? ¿Tú no te acuerdas? Con el diccionario de la lengua española allí y no aceptaban la definición. Y se votó qué es lo que significaba una palabra. Hombre, luego afortunadamente llegó Pepe. Yo te lo digo aquí y te lo he dicho muchas veces. Tú pacificaste esto con gran sacrificio y te dieron tela, ¿eh? Y te dieron tela. ¿Es verdad o no, Pepe? Y te dieron tela. Entonces tú dejaste esto tranquilizado y ya luego llegó Amador y ya se dedicó a sus cosas, cada uno a esto y cada uno... Yo y tú, que tú fuiste director del ICE, director de los colegios mayores en esa época. Sí, pero vamos, pero que... Con unas penurias, pero que unas penurias sin edificios, Hombre, sin nada. Nos decidimos, yo formé parte del mundillo de la elección de Pepe Peña y valoramos el carácter de Pepe Peña y su elemento importante en su formación. Había otra persona que no voy a decir el nombre, pero que otra persona podía crearnos problemas universitarios. Sabemos que Pepe lo que hacía era estabilizar de alguna manera la universidad y darle futuro. ¿Creéis que, por lo que os estoy entendiendo, digamos que se logró que la universidad, esa quiebra que estabais hablando, esa quiebra de que la ideología legítima, por otra parte, la que se quiera tener, la ideología no afectara a la vida universitaria? ¿Pero de qué manera? Porque esta mañana en varios de los encuentros se hablaba, ¿no?, de que la universidad es un espacio de pensamiento, de fomento del espíritu crítico y no debe estar alejada de la realidad social y política. ¿Cómo haciendo esa ruptura o pacificando como se necesitaba para poder funcionar? Para que lo pueda imaginar eso. El respeto absoluto ideológico. Es que pacificando cada uno, los equipos, el en respeto los equipos teníamos absoluto gente de ideológico. todos los colores, ¿verdad? No, es que pacificando es dar El posición a respeto todos, absoluto ideológico. sin negar a nadie. Lo que no es aceptable es que yo soy así y niego a los demás, los excluyo. No, tendrán su derecho. ¿No? Y eso es lo que ocurría. Luego con Y las gente de relaciones, muchos tienen su derecho. con las relaciones con la ciudad, el alcalde podría ser comunista, del AP o del PSOE y tal, pero para nosotros era el alcalde o la alcaldesa de Córdoba y se acabó. Punto. Y no entrábamos en otras historias. En el ministerio hemos tenido desde Rajoy, etcétera, pero era el ministro Alfredo o la Pérez ministra. Rubalcaba, Alfredo Pérez Rubalcaba lo hemos tenido. Claro. Mi pregunta iba, que eso también, o sea, desde los equipos de gobierno y de gestión, el respeto a la ideología del otro, pero ¿cómo se ha, si es que se ha hecho, cómo se ha conseguido en el aula, ¿no?, fomentar ese mismo espíritu de respeto al otro? Porque esta mañana se hablaba del momento actual y aunque nos parezca muy alejado, había un decano que comentaba: es que en mi facultad estoy viendo, o sea, el alumnado muy crispado, o sea, que la polarización existe y existe esa discusión. No sé si es extrapolable al momento, pero y la pregunta esa de si realmente respirabais eso en la universidad. Oye, pues lo que se había conseguido a nivel de gobierno, de mira, vamos a respetarnos todos y a entender, si realmente eso lo palpabas en las aulas. Que se palpaba antes. Antes, y si lo veis ahora. Bueno, antes cuando yo fui rector, yo creo que una persona de una manera de pensar y otra persona de otra manera de pensar se encontraban en la calle y tomaban aceras distintas. yo creo que los que habíamos vivido la época franquista estábamos dispuestos a entendernos completamente. Con todo, ¿no? Eso creo que Bueno, fue un elemento muy importante. Acuérdate que en el equipo de Alberto, yo estaba como director de ICE, tú eras vicerrector,
Pues había gente... Carlos Pera, por ejemplo. Carlos Pera, de gente de muchos colores distintos. Y ocurre el 23 de febrero y todos hicimos piña con Alberto y con las otras personas que estaban señaladas, que se tuvieron que ir esa noche porque estaban en las listas de los golpistas. Y allí todos hicimos piña, los que éramos más de centro, más de derecha, más de izquierda, hicimos todos piña por él. Quizá el recuerdo de los momentos que habíamos pasado con el franquismo nos hizo entendernos a los universitarios, igual que ocurrió a nivel político en el país. Como dice Eugenio, en el profesorado en general y en los gestores universitarios, esa política estaba clara. En las aulas, eso depende también. Nosotros somos todos de ciencias y en ciencias se va más al estudio y a la investigación. Puede haber otros centros, pero yo no he visto esa politización en el aula. No, pero también teníamos, José Manuel, por ejemplo, teníamos uno de filosofía que era muy bueno, José Andrés de Molina. Sí. ¿Entiendes? Es decir, que también nos entendíamos con los de filosofía. Y en derecho teníamos a López Escalante. El derecho teníamos y a Federico Durán, es decir, que teníamos un abanico que nos entendíamos perfectamente. López Escalante iba yo con Jacobo Cárdenas por la calle y me vio, yo tenía un poco la barba pelirroja, así, y me vio y dice, indogermánico puro. Porque estaba siempre con... Era un personaje peculiar, pero incluso así no me trascendió a mí o no conocí yo que hubiera inconvenientes, que hubiera problemas. A esta universidad le quedan cosas y le quedan retos por delante. Esta universidad tiene retos todavía, no hemos llegado a la cúspide de nada. Hemos progresado, pero va todo tan deprisa que hay que activar motores. Si me permitís solamente un apunte. Cuando yo vine a esta universidad, después de estar fuera, venía de Sevilla. Y yo vi un alumnado muy distinto del de Sevilla. Acordaros que el alumnado de Sevilla impidió celebrar el claustro durante años porque se ponían en la puerta. Yo venía de la Complutense del año 76-77. Yo creo que la Universidad de Córdoba en general siempre ha sido, o vete a Granada, que se montan allí unos jaleos que no me veas con cualquier cosa, con las asociaciones de estudiantes distintas. Yo creo que Córdoba siempre ha sido, para mí, por la experiencia que yo he visto, en particular los estudiantes y creo que también los profesores, personas mucho más normales, mucho más tratables y sensatas que lo que yo vi en otras universidades. Es que Córdoba, por ejemplo, Córdoba el claustro que decidió. Córdoba es una ciudad noble. Sí, aquí tú llegas y la gente te respeta. Yo fui rector a los 4 años de venir de fuera. Mira qué raro, ¿eh? Mira qué raro. El rector de una universidad a los 4 años de llegar, te respetan. Ve a Granada. Sí, Ve a Granada. Hay otra cosa. Los campus universitarios de Córdoba han sido diseñados gracias a los alumnos. El claustro que aprobó la organización de los campus es un claustro con el 30% de alumnos. El profesorado no quería irse a Rabanales y no quería modificar su salió estatuto. justita la En votación, ¿te cambio, acuerdas? los alumnos fueron el motor del cambio de universidad. Hubo que luchar aquella votación, pues salió muy Sí, pero además cuando nos preguntaban, los políticos decían, bueno, ¿y la gente de la Universidad de Córdoba son de derecha o de izquierda? Y mira, la Universidad de Córdoba es tan peculiar que alguien que es de derecha en la calle, luego es de izquierda en la universidad. Y los de izquierda de la universidad son de derecha luego en la calle. Es decir, que una cosa es la política universitaria progresista o conservadora y otra es la política de la calle progresista y conservadora. Y te llevaba sorpresas enormes con gente que en el mundo civil eran extremadamente conservadores y luego eran muy progresistas en las ideas del desarrollo universitario. O sea, que eso... La incongruencia. ¿Eh? La incongruencia. Pero sí, pero bueno, nos dejábamos la chaqueta política fuera y aquí pues funcionábamos de otra manera, ¿no? Y si alguno fuera tenía alguna ligación de carácter político con algún partido político, cuando hemos llegado a los cargos le hemos dicho a quien sea, oye, ni mi hijita, que yo aquí soy el rector de la universidad. De todos, ¿eh? De todos. De todos. De todos. No de tu partido. No de todos. Yo, ese partido que tú dices, lo he dejado fuera. Eso es. Y aquí soy el rector de todos. Esa es la gran diferencia de la política en general. Se hace política para un grupo. No, no, no. Se hace política para todos, cada uno en su sitio. ¿Qué tiene que aprender la política
de Estado de la política universitaria? Pues tiene que aprender una cosa muy sencilla. Todos estos señores que estamos aquí, lo que hemos dicho es con razones lo que es verdad. Y en la política lo que vale hoy por hoy, por lo menos, es el relato sobre los hechos, el eslogan, el adanismo y el después de mí el diluvio, que no existe en este grupo de personas. Entonces, yo creo que lo académico se distingue de lo político, en mi opinión, en que en lo académico decimos la verdad y la decimos porque estamos convencidos y con razones. Bueno, había otra cosa, Pepe, que es que tú estabas en un cargo de esto y sabías que en un momento dado te podías ir tranquilamente a tu departamento a seguir trabajando, investigando y enseñando y vivir más feliz que un santo. Y en la política el problema está que la mayoría de los que salen pues no sabe dónde meterse. Sí, eso. Pero hay una diferencia. Yo creo que en la universidad, de un signo político y de otro, que lo hay, se respetan, no se desprecian, mientras que en la política se excluyen, son contrarios. No, algo de razón tendrán, hay que aceptar que algo de razón tendrán, o mucha razón, pero que la diversidad es la riqueza de la humanidad, la diversidad. Si todos pensáramos igual, esto sería caótico. Tiene que haber diversidad y respeto, las dos cosas. Mira, Pepe, lo más cercano en la universidad que hay de los partidos políticos son los sindicatos, que son correas de transmisión, la mayoría de un partido político. Y cuando tú ves que cuando el tema de los estatutos, allí se sientan comisiones obreras, UGT, SSI, tal y cual, y todos están de acuerdo en firmar que aquello es lo que merecía la universidad, y dices tú, es que somos distintos. No sé si somos mejores o peores, pero somos distintos. Esto es otra historia. Os voy a lanzar dos preguntas finales, porque estamos ya nos quedan 10 minutos, se supone, de rodaje, pero bueno, si nos pasamos 2 minutillos no pasa nada. La primera pregunta es, ¿qué es para cada uno de vosotros la universidad? Pero no la Universidad de Córdoba, o sea, la universidad como concepto, o qué debe de ser, o cuál es el ideal de universidad. ¿Quién empieza? Igual el orden. ¿Queréis que empiece Bueno, yo? Pues empezamos ahora, si queréis, de Venga, derecha a empiezo izquierda, yo. vamos así. Para mí el concepto de universidad es muy claro. No es solamente, no debe de ser, porque creo que hablo en lo que creo que debe. No debe de ser solamente darles herramientas científico-técnicas a los alumnos para buscar un trabajo luego, sino que debe de ser algo que sea una formación de tal manera integral, de tal manera que salgan personas críticas, serias, que salgan personas formadas, que las distinga de aquellos que no han pasado por las aulas universitarias. Yo estoy haciendo un desideratum, sé que es difícil, pero yo creo que ahí tiene mucho que ver pues, la postura, la coherencia en sus actuaciones del profesorado y del resto de gestores. Creo que no solamente es dar las herramientas, sino formarles. La universidad es el mayor espacio de libertad que existe en las sociedades humanas, el mayor espacio de libertad. Y además es un sitio donde uno hace el esfuerzo por lo poco o lo mucho que sabe, se le pueda transmitir a las personas que están atendiendo a tus explicaciones, tanto de investigación como de docencia. De tal manera que hay una cosa que a mí me hace saltar las lágrimas, y es que cuando veo a un antiguo alumno mío y me abraza y me dice, mi maestro, es que es algo que me emociona enormemente. Y es que lo que yo sé es que me lo enseñaste tú. Y eso me recuerda a mí que yo, sin mi maestro, pues no habría sido nada. Y le tengo una reverencia tremenda, cosa que desgraciadamente hoy día se está perdiendo. La sensibilidad en la que uno reconozca que lo que sabe se lo debe a otro ha dado lugar a una prepotencia, hombre, que en esta universidad se está viendo claro por el desprecio que se hace de las personas mayores, de los jubilados. ¿Es cierto, no? Para que no digan que Eugenio Domínguez siempre está con la misma tabarra. Decid vosotros lo que pensáis, ¿no? Amador, ¿qué es para ti la universidad? Yo creo que hay que tender a la formación integral de la persona, no solamente en los aspectos técnicos, sino en los aspectos personales. Y yo creo que la universidad debe de marcar a esa persona su paso por la universidad. Y yo creo que estamos olvidando excesivamente
la formación personal y estamos dedicando excesivamente a la formación técnica. Yo creo que la universidad es un centro de formación integral de la persona. Integral en cuanto a sus conocimientos, a sus razonamientos científicos, a basar su diálogo en una fundamentación experimentada y también en el ejemplo que recibe de unos profesores que están haciendo docencia con respeto y que un profesor universitario no hace como haría una persona de la sociedad, tal, que te voy a suspender porque me da la gana. Eso no existe en la universidad, pero en muchos ámbitos sí existe. No te quiero, no, porque me da la gana. No, hay una racionalidad que debe de trascender a las personas y eso fundamenta el respeto que Eugenio dice que nos tiene mucha gente que conoce, que vas por la calle, que te saluda, etc. De todas maneras, la propia universidad tiene que cambiar. La universidad tiene que cambiar en esos métodos de acercamiento a esos alumnos y hacerlo más rico, más directo, que ahora mismo es muy distante. Es más mérito de los alumnos que nuestro, porque ¿cuántos miles de alumnos han pasado por mi aula de medicina? Miles. ¿A cuántos conozco yo? Pues casi nadie. ¿Cuántos voy por la calle y me dicen, adiós, doctor Peña, adiós, adiós? No sé ni quién es. Pero es que además me lo dicen ya los hijos de mis alumnos. Los hijos de mis alumnos. Es que es un centro de razonamiento y de respeto integral. Y la última, y la hacemos si queréis ahora a Al la revés. inversa. ¿Dónde veis a la Universidad de Córdoba dentro de 50 años? ¿O dónde os gustaría verla? Hombre, lo primero es que nos gustaría. Estar presente. Lo primero es que nos gustaría. Pero con buena salud. Con buena salud. A mí me gustaría verla como ahora, seria y formal, pero más especializada en algunas cosas, porque en Andalucía no se puede tener tanta dispersión entre las universidades, los centros, etc. Con una docencia que sea ya más virtual que real, pero insistiendo mucho en los coloquios de interacción con los propios alumnos, pero no unas aulas que yo he dado toda mi vida a 200 alumnos, y me voy. Eso se hace ya en un ordenador. Hay que reunirlos, hablar con ellos. ¿Qué has entendido? ¿Qué te parece esto? ¿Por qué estudia esto? Etcétera, ¿no? Se necesita una revolución completa del sistema docente que actualmente tenemos, porque ya todo lo que estamos diciendo está documentado, o bien en libros, o bien en la web, o bien es que está documentado ya en todos los sitios. Y no podemos tratar a los alumnos como niños pequeños pintando en la pizarra y no sé qué, no sé cuánto. Ya no, eso hay que dárselo y después grupos pequeños, dialogar con ellos. Es una riqueza de una docencia virtual, pero muy rica en la interactuación con el profesorado, porque yo he actuado muy poco con mis alumnos. Yo he actuado muy poco. Y es que es fundamental, es fundamental. O sea que no sé si especialización, potenciar una investigación que es muy difícil, puesto que ya las investigaciones están pagando las empresas. La globalización hace que sean las grandes empresas las que pagan la investigación y Europa ya va a carecer de fondos, pero sí tenemos la riqueza de formar a la gente, de formar a las personas en valores y en conocimiento. Yo creo que tenemos que tender a un desarrollo equilibrado de la formación personal y de la formación técnica, de tal manera que no haya desequilibrio entre la formación de uno y otro, tal como existe en estos momentos, porque, lógicamente, en estos momentos no hay un equilibrio ni de la formación personal ni de la formación técnica. Entonces, yo aspiro a que seamos capaces de marcarnos como objetivo un equilibrio en la formación de nuestros alumnos.
los que leemos las cositas o las cosas que escribe el profesor Peña sobre la enfermedad que está pendiendo sobre todos nosotros, nos lleva a muchos a la conclusión de que quizás no nos estemos dando cuenta de que en 2 o 3 años la sociedad humana va a cambiar un montón, muchísimo, muchísimo. Va a haber Esto no desaparecerá. va a haber un cambio tremendo, un cambio de paradigma. Por lo tanto, ¿cómo vemos a la universidad? Pues probablemente será envuelta en el paradigma y a lo mejor la universidad evoluciona en un sentido que no nos gustaría. Pues a lo mejor las universidades públicas se hunden en la miseria y las privadas suben como en Estados Unidos, yo qué sé. Ahora, indudablemente, en estos momentos estamos viviendo un periodo enormemente crítico y los que seguimos dando clases lo sufrimos, lo ha dicho el profesor Jover. Es necesario el contacto con los enseñados, con los alumnos, el contacto, y más en el caso del que está hablando aquí. Yo enseño biodiversidad vegetal y yo tengo que ir con esos alumnos, tengo que estar en donde está la biodiversidad vegetal. Y eso tiene que ser uno junto al otro, y al otro, y hablando, y mirándolo, y subiendo, y bajando. Eso yo no se lo puedo enseñar a base de proyecciones de PowerPoint. Eso es una estafa. Entonces, los que resuelvan ese arcano maligno, pues probablemente sobrevivirán. Pero yo estoy convencido, a lo mejor no lo vemos, primero porque nos muramos de la pandemia, porque la vacuna no funciona, yo qué sé. El otro día cuando me pusieron la segunda dije, ahora ya me puedo morir de otra cosa. Pero bueno, los que pervivan pueden que vean también fenecer a muchas universidades públicas. Estoy convencido. Sin duda. Las grandes plataformas americanas van a absorber toda la docencia. Toda la docencia. Lo que falta es lo que está diciendo Eugenio. Las personas que estén cerca de esos alumnos. Porque las plataformas esas te están haciendo másteres enormes. Pero vamos, las plataformas PP se hacen a base de conocimiento. Pero tú tienes que tener los profesores diciéndote, hablando con ellos, viendo... Los diseñadores. Claro, y esos conocimientos, pues algunas veces lo tienen personas que burocráticamente ya no están ligadas a la universidad. Bueno, y hay que seguir a los americanos, a los profesores, y les vamos a que nos ayuden. Sí, pero bueno. Si queréis mi opinión... No, ya está bien. Yo es que me pongo muy activo con eso. Mi opinión es que el cambio es enorme y la enseñanza virtual, la enseñanza a distancia va a prevalecer, lógicamente. Una pequeña anécdota, había un conserje en una puerta de un aula que cuando iba un conferenciante le decía, ¿usted tiene algo que decir o trae usted PowerPoint? Bueno, es una broma. En todo caso, la intensificación de la enseñanza a distancia virtual, eso va en contra de lo que estamos hablando del contacto con el alumno en grupos pequeños. Y toda la buena voluntad del Espacio Europeo de Educación Superior pues impide grupos pequeños porque no hay profesorado. Entonces tiene que cambiar la cosa de manera que esa formación integral a la que tú bien te refieres sea a base de la coherencia del profesor en su trato con los alumnos. Eso es clave. Y por consiguiente yo creo que si no se estimula el segundo aspecto, vamos a estar invadidos por una cosa impersonal de enseñanza a distancia, que los compañeros lo están sufriendo, que la enseñanza a distancia es muy dura. Podemos enseñar a robots. El alumno sea un robot, que aprende a hacer una cosa y punto. Exactamente. Sí, pero además muy descorazonadora, porque yo algunas veces cuando estoy dando clase, como no le puedes ver la cara a los alumnos porque tienen cortado el esto y la voz, lo digo medio en broma, medio en serio, y les digo, ¿hay alguien ahí, como lo de la famosa película? Y me dicen, sí, profe, estamos aquí, pero yo qué sé lo que están haciendo, ¿no? O sea que...